Este vídeo es por ti, para tu beneficio, ya que si estás aquí es porque intuyo que buscas mejorar, dar rienda suelta a tus ideas, crear proyectos, cumplir objetivos, y es por eso que he hecho este vídeo, porque como considero que tenemos ciertas cosas en común, creo que esto te puede interesar. Y de lo que quiero hablarte es de uno de los mayores problemas de la humanidad, TikTok. Instagram, YouTube, Twitter y todas estas redes sociales no son para tanto, no dan tanto problema, sino que es que el mayor problema es TikTok y por eso mismo me lo he desinstalado, porque es que es el mayor cáncer de todo. Te voy a explicar un poco el porqué y te voy a desarrollar mi opinión y también el por qué considero que deberías hacer lo mismo. Lo más perjudicial de TikTok sobre todo es el cómo está montado, su sistema. Este sistema de scroll, que al fin y al cabo es un deslizar infinito, unidos a que son vídeos prácticamente de contenido aleatorio, lo que veas ahora, el próximo vídeo puede ir de algo totalmente distinto, y esto en concreto es lo que ha hecho el algoritmo de TikTok y que hace que sea tan adictivo. Pero es adictivo lo que produce en el cerebro, porque activa en tu cerebro el sistema de la recompensa inmediata, y esto es un gran problema, porque piénsalo, TikTok te da lo que quieres ver sin ningún tipo de esfuerzo, sin hacer absolutamente nada, tu cerebro empieza a liberar dopamina, y todo esto, aparte de dañar a tu productividad como persona, también tiene sus daños psicológicos, como que te vuelve una persona cortoplacista, inmediata, totalmente impaciente, con una capacidad de esfuerzo mucho más reducida. Si quieres ser una persona con una buena salud mental, con una rutina ciertamente provechosa y productiva, de verdad te recomiendo desinstalarte TikTok, porque piensa otra cosa, si tú consumes contenido durante 2 horas al día de YouTube, de Instagram, de Twitter, pues puedes aprender algo, también te puedes entretener, pero si consumes estas 2 mismas horas en TikTok, lo más probable es que cuando termines de ver TikTok te hayas olvidado del 95% de los vídeos que has visto. Por lo tanto, si intentas entretenerte, lo suyo es que cuando termines de haberte entretenido, recuerdes que has visto. De verdad, yo tengo una teoría de que consumir TikTok durante bastantes horas al día o durante un gran periodo de tiempo te vuelve tonto, te retrasa mentalmente en algún aspecto de tu persona, es que estoy totalmente seguro. Es que medita esto que te voy a comentar. TikTok es la única plataforma que te ofrece un contenido tan dinámico, tan efímero y sobre todo tan descorrelacionado los unos con los otros, que es que anula por completo tu capacidad de pensar. Mientras estás consumiendo TikTok, tu cerebro no está pensando en nada, ni siquiera está pensando en lo que estás viendo. Es una evasión totalmente en vano, porque cuando dejas de hacerlo te olvidas por completo de lo que has visto. Lo que produce es dopamina, por eso estás enganchado a la nada, y al menos yo intuyo que tú también, por eso ves este tipo de vídeos, por eso también te has quedado hasta el final de este vídeo. Queremos llevar a cabo proyectos, queremos aprovechar nuestro tiempo ya que es el bien más preciado y es algo que nunca vuelve, por lo que mi mayor recomendación, y al menos lo que trato de hacer yo día a día, es poco a poco ir quitándome de cosas que no me producen nada, porque recuerda que te pongas tu streamer favorito 2 horas al día para entretenerte, para descansar un poco, que juegues un rato a los videojuegos, todo eso está perfecto, porque es entretenimiento de verdad, pero es que TikTok ni siquiera piensas mientras lo haces, ni siquiera lo recuerdas cuando lo has terminado. Es por eso que si al menos buscas entretenerte, descansar o lo que sea con conciencia, que te acuerdes lo que estás haciendo. No anules tu cerebro por completo. Este tipo de situaciones, este tipo de anulamientos es el mayor enemigo para nosotros mismos. Así que bueno, un vídeo totalmente distinto a lo que os tengo acostumbrados, pero últimamente estoy abriendo un poco mi abanico de contenido y centrarme también un poco en la motivación, en el desarrollo personal, en todo lo relacionado con intentar aprovechar los medios que uno tiene para hacer todo lo mejor posible. Y ya que yo trato de mejorar mi versión día a día, aunque sea un 1% más que la anterior, pues todo tipo de cosas que vaya aplicando a mí y que estén respondiendo positivamente en mi persona, pues quiero comentároslo. Ya que al fin y al cabo, tanto tú como yo compartimos un objetivo, que es cumplir nuestros objetivos. Espero que te haya gustado. Muchísimas gracias por estar aquí un día más. Nos vemos.